Detalles del momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, muy buenos días por esta su fiel sintonía con Detalles del Momento. Hoy es 5 de enero del año 2021. Vamos a tener un programa especial y contamos con el concurso de todos ustedes para que, además de Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios en este horario, pueda sintonizarnos igualmente a partir de las 8 de la noche por Canal 15 de televisión. Manifestarles que hoy estaremos reprisando este programa también en Radio 800, la poderosa del dial, de 4 a 5 de la tarde. Y por supuesto, síganos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, en nuestra plataforma de YouTube. De manera que usted sea parte de este programa que el día de hoy va a ser muy especial. Y digo especial porque vamos a poner en perspectiva y en proyección. En perspectiva desde el imaginario, si usted quiere, con los elementos fundamentales que tenemos a vista para poder hacer un cálculo, pero también de las proyecciones con la realidad, con lo que tenemos a mano, para poder efectivamente medir qué podemos proyectar hacia este 2021 y qué resultados tener con lo que tenemos. Por eso hoy vamos a hablar desde principio a fin con el diputado Guálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua, porque está sobre el tapete qué es lo que tiene Nicaragua en sus manos en estos momentos para poder enrumbarnos a un año interesante, pero que del que no podemos sustraernos y plantearnos un análisis de lo que ha sido el 2020, considerando, por supuesto, todo lo que venimos arrastrando del 2018, el 2019, una situación de carácter pandémico, una economía mundial recesiva, una América Latina que ha sido golpeada. Y frente a esta realidad, como Nicaragua, siendo un país que, aunque va lentamente caminando hacia la conquista de su mejor satisfacción económica, no deja de ser un país, por las características de su empobrecimiento, que tiene limitaciones profundas, pero que le sobra muchísima voluntad de parte de sus mejores actores, de sus mejores hijos, para salir adelante. De manera que, Guálvaro, muchísimas gracias por atender esta nuestra invitación y quedamos abiertos a escucharte para compartir con nuestros televidentes estas percepciones, estas proyecciones que el 2021 se puedan hacer desde el punto de vista económico. ¿Cómo está, Guálvaro? Feliz año nuevo. Muy buenos días y muy buenos días a todas nuestras hermanas y hermanos que nos miran en Detalles del Momento. Realmente es una bendición de Dios tener la oportunidad de, a través de tu programa, muy visto y escuchado por las y los nicaragüenses, tener la oportunidad de transmitirle un mensaje de paz, de esperanza y de buena voluntad a todas las y los nicaragüenses en este año 2021. Realmente es motivo de profunda satisfacción poder mirar a los ojos al pueblo de Nicaragua este año y decirle que en medio de los enormes desafíos que hemos tenido que enfrentar, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sabido catalizar los esfuerzos y los vigores, tanto del sector público como incluso del mismo sector privado productivo y consecuente con la realidad de nuestro país.
Cuando nosotros retomamos el poder en esta segunda fase de la revolución, nosotros asumimos un compromiso con el pueblo nicaragüense y es el combate a la pobreza y la pobreza extrema. Realmente han habido elementos adversos, tanto exógenos como endógenos, externos como internos, que han hecho que los desafíos sean cada vez mayores. Sin embargo, la vena, la madera con la que están hechas las y los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ocupan cargos de responsabilidad en los diferentes estamentos del sector público, la bendición de Dios y el respaldo del pueblo de Nicaragua han hecho que hasta la fecha nosotros vengamos cumpliendo con la restitución de derechos al pueblo nicaragüense. Más adelante en este conversatorio, Moisés, vamos a tener la oportunidad de informarles particularmente qué hizo la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en este bianual que cerró 2019-2020 y cuáles son las proyecciones para el 2021. Pero creo que ahorita lo más importante es aprovechar las cámaras, aprovechar este muy importante espacio que me estás concediendo para transmitirle un mensaje de feliz año nuevo a todas las y los nicaragüenses, con la garantía de que no vamos a permitir que nada ni nadie detenga o entorpezca este camino que va ineludiblemente hacia más victorias para el pueblo nicaragüense, para el pueblo presidente. Por supuesto, Guálmaro, que en esto que estás expresando encierra algo muy fundamental para lo que se quiere hacia el futuro, y es granjearnos aquí en Nicaragua la garantía de la estabilidad en el país. Se menciona a grosso modo, pero la realidad es que si no tenés estabilidad a través de todos los agentes económicos que puedan incidir sobre el desarrollo del país, muy poco puede ser lo que se calcule o lo que se obtenga por parte del mundo de los organismos financieros internacionales para impulsar el plan que tiene trazado el gobierno. Claro, pero es que gracias a Dios, Moisés, los que desgraciadamente todavía viven del odio, viven de la violencia, viven de la muerte, de la desinformación, cada vez son menos y cada vez son menos en este país, gracias a Dios. Creo de que independientemente, porque yo te voy a ser muy claro, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, al frente del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siempre ha sido una institución política con una vocación integracionista. ¿Qué significa eso? Que para poder acompañar los esfuerzos del Frente Sandinista y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de combatir la pobreza y la pobreza extrema, no necesitas obligatoriamente militar dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si sos un nicaragüense que ama su país, comprometido con la paz y que tiene la firme e inequívoca voluntad de combatir la pobreza y de aportar a la restitución de los derechos de las y los nicaragüenses, ya son parte del proceso de transformación de nuestro país, que eso es lo más importante. O sea, aquí, lejos de haber exclusiones, lejos de haber zancadilla, lejos de haber serruchaderas de piso, lejos de haber cuchillos largos, puñales por la espalda, es todo lo contrario. Nuestro mensaje es de unidad. El Frente Sandinista no tiene enemigos. Nosotros como nicaragüenses debemos de unirnos en un solo bloque para continuar en esta hermosa tarea de siempre hacer de nuestro país una Nicaragua mejor. Nosotros, si tenemos paz, y si te das cuenta, a las pruebas me remito, hasta la fecha, incluso
con las barbaridades que hicieron estos grupúsculos detestables en el 2018, seguimos siendo uno de los países más seguros del área centroamericana. Y eso es uno de los activos más valiosos cuando vos ofreces la plataforma de Nicaragua como una plataforma atractiva para la captación de inversiones extranjeras en nuestro país. Ningún otro país de la región centroamericana puede ofrecer una plataforma tan atractiva como la nicaragüense, pero fundamentalmente es por la paz y por la estabilidad y por la seguridad que nuestro país le ofrece a la inversión tanto nacional como extranjera, la estabilidad, el hecho de que somos un Estado de Derecho, que las instituciones públicas funcionan y actúan en el marco de la Constitución y la ley, es lo que le da garantía al inversionista extranjero y al inversionista nacional para sentirse cómodo invirtiendo en nuestro país. Remarcaba con el asunto de la estabilidad, Walmaro, porque aquí esos sectores que bien señalás apuntaban a que este 2021, considerando lo que venimos arrastrando del 2018, iba a ser la debacle económica total y que íbamos a entrar a este 2021 despresupuestados, que no íbamos a tener de ninguna manera capacidad tributaria para hacer posible el presupuesto general de la República, que las sanciones económicas del imperio norteamericano iban a incidir de tal manera que los organismos financieros internacionales nos iban a cortar, nos iban a osalear y que iban a dejar inerme al pueblo de Nicaragua. La realidad, sin embargo, por lo que se deduce de las informaciones en el manejo de la macroeconomía, nos dicen algo totalmente diferente, no solo de lo que tenemos, Gualmaro, sino de la imagen del país como tal. Ya, efectivamente, es que hay algunas personas que realmente se equivocan y creen que los planteamientos que hace el gobierno de reconciliación y unidad nacional no pasan de ser consignas. Grave error. Cuando en el 2018 y después lo sostuvimos en el 2019 y el 2020, dijimos, no pudieron ni podrán. A las pruebas nos remitimos, porque ellos apostaban a que iban a romper el modelo de transformación, el modelo que nos permitía reducir pobreza y pobreza extrema, y que generando el descontento popular, ellos iban aprovechándose para hacerse del poder como un botín de guerra, porque eso es lo que hace todo buen mercenario. Sin embargo, contrario a todo lo que se ha venido planteando, aquí, por ejemplo, vos recordás de que ese grupo que ya todos conocemos de los catastrofistas llegaron incluso a proyectar de que la caída del Producto Interno Bruto del país para en el año 2020 iba a llegar a la locura de los 13.7%. No sé si vos te recordás. Luego de eso, hicieron una nueva proyección y dijeron que ahora ya no era el 9, que no era el 13, sino que era el 9. Luego de eso, volvieron a hacer otra proyección y dijeron que ya no era la caída del 9, sino que iba a ser del 5. ¿Cuál es la realidad, Moisés? Obviamente estas son cifras que vamos a tener que contrastar con la posición oficial del Banco Central, una institución para mí muy seria, muy responsable, digna de todo crédito y con una vinculación sólida con los organismos financieros internacionales que le miden la sanidad económica a prácticamente todos los países del planeta. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? El Banco Central dice de que objetivamente plantean de que se va a cerrar el año aproximadamente con un crecimiento negativo del 1.5 y entre el 1.5 y el 2.5, pero que ellos particularmente
apuestan al 1.5. ¿Qué significa eso en términos muy concretos? Significa de que si nosotros observamos el entorno centroamericano, nosotros vemos a un Honduras con una caída de su Producto Interno Bruto con cierre al año 2020 del menos 9.5. Un Salvador con una caída del menos 7% de su Producto Interno Bruto con cierre anual. Un Costa Rica con un cierre del menos 4.5. Y solo Nicaragua y Guatemala tienen proyectada un cierre con una caída del menos 1.5. ¿Por qué cobra capital importancia esto? Porque no es lo mismo remontar del menos 9 a volver a cifras positivas en el crecimiento del PIB que del menos 1.5 hacia cifras positivas de nuestro PIB. ¿Por qué te hago este comentario? Porque nosotros estamos convencidos que este 2021 es el año que inicia la reactivación económica de nuestro país. Luego de haber superado, gracias a Dios, con éxito, primero, el fallido golpe de Estado que incluso ya a finales del 2019 y principios del 2020, antes del tema de la pandemia, ya estábamos dando señales positivas en los diferentes agregados monetarios y los diferentes indicadores macroeconómicos. Por otro lado, tuvimos que enfrentar pandemia, tuvimos que enfrentar el huracán ETA, tuvimos que enfrentar el huracán Iota, y aun con todo eso, somos de los países de Centroamérica con menor caída de su Producto Interno Bruto. Y esto me genera condiciones positivas de dar ese salto de calidad hacia un terreno positivo en cuanto a nuestro crecimiento económico de nuestro Producto Interno Bruto. Y aquí no puedo dejar de mencionar que quienes han aportado definitivamente en nuestro país han sido, dentro de todos los sectores económicos productivos, han sido dos sectores clave. El sector agropecuario de nuestro país y la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro país. Estos han sido dos sectores clave para revertir todos estos desafíos y todos estos efectos negativos que nosotros hemos tenido que enfrentar en este 2019 y 2020, y están creando las condiciones positivas para poder iniciar el año 2021 con buen suceso. Máxime con los resultados que hemos tenido con nuestra gestión en cuanto a la consecución de recursos externos, que a diferencia de lo que los catastrofistas planteaban, de que en este país no iba a volver a entrar un solo centavo de la cooperación internacional, ya, para desgracia de ellos, pero para regocijo del pueblo de Nicaragua, quiero informarles que solamente en el año 2020 nosotros tuvimos la oportunidad de canalizar y aprobar en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto aproximadamente 784.8 millones de dólares, los cuales, si los sumamos a los 887.2 millones de dólares que pudimos canalizar en el año 2019, solamente en este bianual 2019-2020 que nosotros estamos cerrando en el Parlamento Nacional, nosotros aprobamos en préstamo 16 instrumentos internacionales que tienen un monto de 1.672 millones de dólares de la cooperación internacional y que están canalizados a más y mejores hospitales, más y mejores centros de salud, inversión en el sector educativo, inversión en el sector energético, inversión en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, inversión en carreteras, infraestructura. O sea, desde todo punto de vista, nosotros tenemos, gracias a Dios,
un presupuesto 2021 con una proyección de arriba de los 25.000 millones de córdobas solamente en el plan de inversiones públicas para el año 2021 y de arranque. ¿Por qué te digo de arranque? Porque existen condiciones y avances de conversaciones con organismos internacionales y países cooperantes para que en lo que viene desenvolviéndose el año 2021 podamos seguir incorporando nuevos recursos de la cooperación internacional para seguir avanzando en los programas y proyectos de combate a la pobreza del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. O sea, que esos 25.000 millones de córdobas que nosotros, con los que estamos arrancando el 2021, te puedo garantizar que no es con los que los vamos a terminar. Vamos a terminar con muchísimo más que esos 25.000 millones de córdobas y repito, para satisfacción de nuestro pueblo. Wálmaro, vamos a dejar como temario, una vez que cumplamos con estos mensajes comerciales, sobre el impacto de estos 1.600 millones de dólares aprobados para la reactivación económica del país y de qué manera el pueblo de Nicaragua va a poder ver reflejado la inversión de ese gran capital económico. Regresamos, volvemos en un momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, continuamos con el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Nos estaba manifestando antes de irnos a la pausa comercial que ya tenemos en nuestro haber 1.600 millones de dólares en número cerrado para este próximo 2021 aprobados. En ese sentido, todavía queda algo más que esperar porque al cierre de este año será mucho más la cantidad que va a reactivar la economía del país. Pero sin embargo, Wálmaro, sobre este particular, la reactivación económica, ¿qué le representa al nicaragüense en sí? Yo creo de que este tema de la reactivación económica no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el verdadero objetivo. Y yo creo de que en la locución que casualmente desarrolló el día de ayer la compañera Rosario Murillo, hablaba de manera muy enfática del plan de acción de combate a la pobreza. Nosotros creemos de que existen las condiciones para que todos los esfuerzos de los recursos fiscales provenientes de la actividad económica generada por las y los nicaragüenses y los recursos provenientes de la cooperación internacional te hacen un enlace más que oportuno para empujar de manera exitosa este plan de acción de combate a la pobreza. Porque hay que reconocer que si algo lograron estos minúsculos grupos violentos en este país fue revertir la tendencia de reducción de pobreza y pobreza extrema que por 11 años el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional pudo desarrollar. Y aquí tenemos que ser muy claros y muy honestos con el pueblo de Nicaragua. Esta tendencia de reducción de pobreza se vio estancada como consecuencia de estos fenómenos de violencia, de caos, de desastre que promovieron estos sectores. Y luego de eso, obviamente, se unen los efectos devastadores de una pandemia que no es a este país, al mundo ha puesto de rodillas, al mundo, al planeta completo. Y luego de eso, algo que sí ha afectado exclusivamente a este país fueron los fenómenos ETA e IOTA. Entonces, ante esa realidad, nosotros debemos
de canalizar los recursos fiscales de los nicaragüenses y los recursos de la cooperación internacional para poder echar a andar un plan de acción para retomar esa tendencia hacia la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, creando mejores condiciones para los sectores productivos, para que desarrollen su actividad productiva, para que la empresa desarrolle su actividad productiva y para que me genere nuevos puestos de trabajo. Porque es importante destacar que como efecto directo del golpismo en este país, más de 160,000 puestos de trabajo desaparecieron en un primer momento. Y eso se lo tenemos que agradecer a estos señores. Y esto es bien importante que lo dejemos claro. Es más, son como anacrónicos, porque por un lado provocan el daño. Es como los que dicen matan y van al entierro. O sea, primero provocan el daño y después ante sus cajas de resonancia se ponen a rasgarse las vestiduras diciendo que qué barbaridad que se está reduciendo el empleo, qué barbaridad que se está incrementando la pobreza. Si ellos son los responsables, solamente recuerdo una frase que es lapidaria de Benito Juárez, que decía, malditos, 1000 veces malditos, aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo y que con sus hechos los traicionan. Porque la verdad es que eso es traición a la patria. Y lloran con lágrimas de cocodrilo. Y lloran con lágrimas de cocodrilo. Entonces, esa es la realidad. Sin embargo, ya no veamos para atrás, veamos para adelante. Primero, hay algo a lo que nosotros no podemos renunciar. Y es a la restitución de los derechos del pueblo de Nicaragua. El derecho de acceso a una educación gratuita y de calidad no podemos renunciar y debemos de seguirlo manteniendo. El derecho de acceso a la salud gratuita y de calidad no podemos renunciar a ello, tenemos que avanzar. Todos los programas y proyectos que vienen a fortalecer y a empoderar a grandes sectores económicamente vulnerables de la sociedad nicaragüense van a continuar siendo impulsados desde el presupuesto general de la República. Ahí vos vas a continuar observando que, por ejemplo, proyectos tan emblemáticos como el programa Hambre Cero, el bono productivo, el programa Usura Cero, la mochila escolar, la merienda escolar, todo el andamiaje de subsidios, tanto en el agua potable como en el consumo de energía eléctrica, especialmente para nuestras hermanas y hermanos que consumen de 150 kilovatios hacia abajo, continúan siendo sólidamente financiados en el presupuesto general de la República para el año 2021. Sin embargo, esto no es suficiente, porque esto lo que te garantiza es una restitución de derechos, pero nosotros tenemos que avanzar en la reducción de pobreza y pobreza extrema. Y es por eso que nosotros vemos a instituciones como el MEFCA, a instituciones como el MTI, a instituciones como el MAC, el INTA, el IPSA, o sea, todos los que se sientan en la mesa de producción y economía, ¿ya? Con programas y proyectos para la habilitación y financiamiento hacia los sectores productivos de nuestro país, especialmente a aquellos que están dentro del marco de la economía creativa. Y yo creo de que aquí hay que darle renovados vigores al tema de la economía creativa, incluso a lo que denominan como la economía naranja en muchos otros países del mundo. Son ese tipo de esfuerzos que vienen a sacar de la pobreza a integrantes de sectores económicamente vulnerables de esos países. Nicaragua no es ni será la excepción y es por eso que la proyección y la visión del presidente Ortega cobra capital importancia en estos momentos. Y vuelvo, y como a mí me gusta hablar con base, tal vez vos te recordás que uno de los principales elementos
que sostenía el oposicionismo en este país era de que nosotros debíamos de cerrar el país frente a la pandemia. La realidad, los hechos, los resultados han demostrado que la decisión del presidente Ortega de no cerrar nuestra economía ha sido la decisión más acertada. ¿Cuál es el común denominador de todos esos países que yo te mencioné que tuvieron una caída estrepitosa de su Producto Interno Bruto? Es que todos ellos cerraron su economía. Así de sencillo. Entonces, en el caso de Nicaragua, ¿qué fue lo que sucedió? Nicaragua, no dicho por mí, dicho por la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, ha sido el único país en el mundo que exhibe cifras verdes y de crecimiento de las exportaciones. O sea, el hecho de no cerrar nuestro país y de respaldar a nuestros sectores productivos para que desarrollaran en medio de las dificultades y de los desafíos su función productiva generó como consecuencia que nosotros estuviésemos cerrando exportaciones arriba de los 2.900 millones de dólares. En otras palabras, un crecimiento del 9.5% en relación a las exportaciones del año 2019. Esa es la realidad de no cerrar la economía. Cuando Daniel dijo, si aquí nosotros cerramos la economía, el país se muere. ¿Te acordás? Por haber cerrado precisamente las economías, cerrado sus países, acuartelado, digamos, a los ciudadanos, a sus hogares. Muchos países hoy que antes eran emblemáticos como potencias económicas aquí en América Latina, para no ir tan largo, se encuentran en una situación sumamente difícil. Sobre ese particular, Nicaragua está sobresaliendo por encima de otros países con posibilidades económicas superiorísimas y está poniendo a Nicaragua en un sitial que si comparativamente tenemos que hablar, está muy por encima de muchos de esos países y sobre todo aquí en la región centroamericana. Claro, pero ahí yo quiero hacer énfasis en algo. Todo esto se ha hecho con absoluta responsabilidad, porque también hay que reconocer y darle mérito a quien mérito merece. Esta decisión de no cerrar la economía fue acompañada con una decisión de actuar de manera muy responsable frente a la pandemia. Y si te das cuenta, los hermanos y las hermanas del Ministerio de Salud, aquí quiero aprovechar las cámaras y micrófonos de Detalles del Momento para expresarle en nombre del pueblo de Nicaragua nuestra más profunda gratitud y reconocimiento a estas hermanas y hermanos que incluso expusieron su vida para garantizar de que a nuestro pueblo esta pandemia no la afectara como ha afectado a la mayoría de países del mundo y particularmente de América Latina. Es una realidad de que gracias a Dios, aunque nosotros también tenemos vidas humanas perdidas que lamentar como consecuencia directa de la pandemia, si nosotros observamos el resultado de nuestro entorno, vemos que nuestro sistema de salud funciona. Nuestro sistema de salud exhibe resultados muy positivos. Y aquí vuelvo con otro dicho de viejito que dice, más hace un pobre queriendo que un rico pudiendo. Si vos te das cuenta, países que exhiben productos internos brutos, o sea, que exhiben economías infinitamente más robustas que las nuestras, ocupan los indecorosos sitiales en cuanto al tema de la pandemia. Y que si países, por ejemplo, y desgraciadamente uno tiene que hablar y tiene que decirlo claramente, si el gobierno de Norteamérica, en vez de destinar
los miles de millones de dólares para seguir fortaleciendo guerras, armamento y defensa, que nadie lo está atacando, en vez de agarrar esos miles de millones de dólares para destinarlos para la guerra, lo destinaran para cuidar la salud de sus connacionales en ese país, estoy seguro que no estaríamos contando la cantidad enorme de muertos que hay en países como Estados Unidos. Igual cosa pasa con muchísimos países europeos y muchos otros países de América Latina que no tienen la vocación que tiene el gobierno de reconciliación y unidad nacional, de poner su sistema de salud al servicio de las y los nicaragüenses de manera gratuita y de acceso irrestricto. Porque si vos te das cuenta, un común denominador que tienen todos esos países que exhiben altísimos efectos como consecuencia del COVID-19 es que allí la salud no es accesible, la salud no es gratuita. Ahí, si vos no tenés un seguro médico, te morís como perro en la banqueta de una acera de un hospital, porque no te reciben si no tenés seguro médico. Álvaro, tengo que hacer una necesaria pausa comercial, pero a nuestro retorno de las conclusiones de esta interesante entrevista que nos has concedido y nos estás concediendo, hay otros elementos que se suman a esta visión óptima, esta proyección óptima del 2021. Es un nuevo marco jurídico para la sociedad. Ya entró en vigencia la ley de agentes extranjeros, el ciberdelito, y se proyecta ya para su finiquito total el asunto hasta de la pena de muerte. Eso implica una serie de connotaciones que me gustaría ponerla bajo el brillo de tu análisis a nuestro retorno. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros, y gracias también a mi productora y a la producción del canal por permitirnos expandirnos 5 minutos más, porque estamos hablando con un personaje que, con los temas que vienen, se va a explayar muchísimo. Álvaro, sobre la mesa, los asuntos estadísticos de la economía, y después caemos a ese marco jurídico que se está entrelazando con esta versión optimista de este 2021 que nos está poniendo aquí con, sobre este desayuno informativo con la verdad en Detalles del Momento. Claro, yo creo que es importante transmitirle al pueblo de Nicaragua las condiciones en las que nosotros estamos arrancando este 2021. Y ya le hemos dado algunos elementos de mucha importancia, como por ejemplo este tema de que vamos a tener uno de los crecimientos negativos más pequeños de la región centroamericana, lo que significa que fácilmente nosotros podríamos revertir esa tendencia de crecimiento negativo de nuestro PIB a un crecimiento positivo de nuestro PIB. Si a eso le sumamos exportaciones en crecimiento, gracias a Dios, remesas familiares con récords y en crecimiento, los depósitos, un sistema financiero nacional sólido y estable con depósitos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera en crecimiento en relación al año 2019, y haber tenido la posibilidad de reducir el deslizamiento de un 3 a un 2%, son condiciones óptimas para abordar este año 2021 con herramientas muy positivas para que nuestro desempeño económico sea un desempeño económico óptimo de cara a combatir pobreza y pobreza extrema. Porque te insisto en esto, Moisés, nosotros no creemos en estar exhibiendo cifras bonitas para quedar como chicos simpáticos frente a los organismos financieros internacionales. No es nuestro interés. Nuestro interés es poder tener un desempeño macroeconómico positivo, generar
la riqueza suficiente y necesaria para combatir pobreza y para combatir pobreza extrema, para generar más y mejores oportunidades para las y los nicaragüenses. Ese es el compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional y especialmente en este año, que es un año de victoria. Ahora, vos me estás diciendo, ¿cómo se conecta esto con el entorno de las leyes y el ordenamiento jurídico de nuestro país? Obviamente que tiene una conexión evidente, porque de nada nos sirve tener un desempeño económico con visos positivos si nosotros de manera paralela no venimos fortaleciendo la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en nuestro país. La Constitución Política de la República de Nicaragua dice que Nicaragua es un Estado social de derechos, o sea, un Estado de leyes. Y eso es muy importante. Y la Asamblea Nacional ha hecho su parte en cuanto al fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional. Ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, que ya está en vigencia una ley que comúnmente se ha conocido como la ley que castiga los ciberdelitos. Es evidente de que este tema de los ciberdelitos ha sido un flagelo que ha preocupado y por el cual se ha lamentado prácticamente todo el pueblo de Nicaragua. Nosotros no podemos permitir que los avances tecnológicos, en vez de ser utilizados para garantizar el bienestar de las y los nicaragüenses, sea utilizado para agredir a los nicaragüenses. Y es por eso que cobra capital importancia de que esta ley de ciberdelito le salga al paso a la utilización del espacio cibernético para la comisión de delitos. Eso es muy importante. Los nicaragüenses debemos de estar protegidos y tenemos que garantizar de que el espacio cibernético no sea utilizado por delincuentes para cometer delitos en este país. Y esto no es nada nuevo, ni es algo que se nos ocurrió a los nicaragüenses. Este tema de los delitos informáticos ha habido en Estados Unidos, en Europa y en muchísimos países de América Latina, leyes incluso más fuertes que la nicaragüense en relación a este tema. Por ejemplo, para muestra un botón, ¿sabías vos de que antes de la ley de ciberdelitos en este país no era un delito la clonación de tarjetas de crédito? No era un delito meterse a la base informática de instituciones como el INS, como el MINED, como el MINSA y borrar todita la información estadística de instituciones tan importantes para las y los nicaragüenses como son esas instituciones. ¿Te imaginas que de la noche a la mañana un hacker venga y desbarate la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y nos quedemos con una mano atrás y otra adelante todos los que hemos venido cotizando al Seguro Social? O que, por ejemplo, venga un hacker y te borre toda la información del Ministerio de Educación. Para eso es que está sirviendo la ley de ciberdelito. Y por otro lado también para proteger la honra, el decoro y la dignidad de las personas que utilizamos el ciberespacio para comunicarnos con otras personas. En otras palabras, este tema de la ley de ciberdelito lo que viene es a garantizar que nosotros podamos acceder a los avances de la tecnología con seguridad, garantizando la dignidad de los usuarios del ciberespacio. Eso por un lado. Por otro lado, la Asamblea Nacional también ha avanzado en otra ley que para mí debería de ser reconocida como la ley de la dignidad nacional, que es la ley de agentes extranjeros. Esta es una ley que tampoco se nos ocurrió a los nicaragüenses. Incluso los señores norteamericanos, desde hace más de 83 años, tienen una ley de agentes extranjeros, que de hecho, sea de paso, es significativamente más fuerte y rigurosa que la ley que nosotros aprobamos en nuestro país y que tiene como único objetivo garantizar
que los procesos políticos y democráticos que se desarrollan en Nicaragua sean única y exclusivamente del manejo y decisión de las y los nicaragüenses, sin que se permita la incidencia de países o de organismos internacionales extranjeros en asuntos de política doméstica o política interna en nuestro país. En otras palabras, el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua se mira reflejada en la Ley de Agentes Extranjeros. Probablemente a algunos le haya incomodado por dos grandes razones. Primero, porque se les demostró de que este tema de la Ley de Agentes Extranjeros es una herramienta que prácticamente todos los países del mundo, todos los estados modernos en el mundo utilizan y ponen en práctica. Y ahí se les demostró, por ejemplo, en Norteamérica, que el vicepresidente, ex vicepresidente del Comité de Finanzas del Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy está enfrentando una acusación bajo el amparo de la Ley de Agentes Extranjeros por haber utilizado influencia para poder tratar de beneficiar a un ciudadano de nacionalidad extranjera, un empresario extranjero, y haciéndole el cachete, por decirlo así, utilizando influencia frente al presidente Trump para beneficiar a un empresario malayo. Ahí tenés clarito para qué sirve una ley de agente extranjero. Y por otro lado, algunos grupos del oposicionismo que, como han utilizado organismos no gubernamentales que por ministerio de la ley no pueden desarrollar actividad política partidaria porque no es para eso que los crea la Asamblea Nacional, a través de esos organismos internacionales es que han recibido recursos del extranjero para desarrollar actividades que dañan y menoscaban la dignidad y el desarrollo político y democrático de nuestro país. Entonces, allí es donde realmente incomoda la ley de agente extranjero. Una ley que dice, señores, el destino de Nicaragua, la decisión del destino de Nicaragua le compete única y exclusivamente a las y los nicaragüenses y hay cero tolerancia a la intervención extranjera en asuntos domésticos en nuestro país. Y una tercera herramienta, perdón, de capital importancia es el tema de la cadena perpetua. Pero me ibas a preguntar algo en relación a agentes extranjeros. Concluí con la cuestión de la ley de la cadena perpetua, claro, para que regresemos a otro elemento que ya es electoral. Claro, claro. Entonces, en este caso particular, ya la Asamblea Nacional se está disponiendo para aprobar en segunda legislatura este tema de la reforma constitucional para establecer la cadena perpetua contra crímenes de odio. Eso es bien importante y por eso es que 9 de cada 10 nicaragüenses respaldan y respaldaron esta reforma constitucional y llegaron más de 2 millones de firmas de respaldo a la Asamblea Nacional, ¿ya? Para respaldar la reforma constitucional que establezca la cadena perpetua en contra de los crímenes de odio. Como consecuencia de todas estas barbaridades que se hicieron en el país, se observó de que se exacerbó de manera fuerte el tema de los crímenes de odio, algo que no se corresponde con la realidad y con el imaginario del pueblo nicaragüense. No es posible de que nosotros sigamos viendo como normales los crímenes por razones de credo religioso, de credo político, de tu condición social, incluso de tu condición como mujer. O sea, es una barbaridad que nosotros sigamos viendo impasibles de que se cometen crímenes de odio
y que el Estado de la República de Nicaragua no mande una señal clara y concreta, específica, directa y contundente de que los crímenes de odio no tienen tolerancia y no tienen cabida en la sociedad nicaragüense y se castigarán de manera muy especial con la cadena perpetua en nuestro país. Dicho esto, Wálmaro, y ya para ir cerrando, porque estamos a escasos 3 minutos de despedir el programa. Este año 2021 no es un asunto de proyecciones nada más, es un año electoral en nuestro país. Vos, tu servidor, el amigo televidente, todos los que representamos nuestra nacionalidad, nuestra nicaragüanidad, vamos a decidir nuestro futuro. Sobre ese particular, y ya para cerrar, Wálmaro, ¿cuáles son tus proyecciones hacia las elecciones del 2021? Bueno, yo creo de que estamos dirigiéndonos a desarrollar la fiesta cívica que las y los nicaragüenses nos merecemos. Un proceso electoral y unas elecciones en las cuales las y los nicaragüenses de manera libre, sin ningún tipo de injerencia extranjera, sin ningún tipo de presión externa, vayamos a depositar el voto para decidir quiénes nos gobernarán por los próximos 5 años, con la garantía que ya no va a ser un gobierno extranjero o una potencia extranjera la que venga a contar los votos a este país, como ya sucedió en otros momentos vergonzosos de la historia de nuestro país, donde estos grupos que ahora se quieren vestir de demócratas trajeron a una potencia extranjera a contar votos electorales en nuestro país. Eso no se va a volver a ver. Nosotros vamos a avanzar con paz, con estabilidad, con crecimiento económico, con reducción de la pobreza y la pobreza extrema a un proceso electoral en el año 2021. Y yo estoy convencido que con la bendición de Dios y el respaldo del pueblo de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional continuará al frente del gobierno de reconciliación y unidad nacional para seguirle cumpliendo al pueblo de Nicaragua, para seguir restituyendo derechos, para seguir combatiendo la pobreza y la pobreza extrema, para seguir empoderando a los sectores económicos y productivos de nuestro país, fundamentalmente para hacer de nuestra Nicaragua una Nicaragua mejor, una Nicaragua donde todas las y los nicaragüenses, sin ninguna distinción, tengamos la posibilidad de hacer de nuestro país un país mejor para las futuras generaciones. Wálmaro, muchísimas gracias por habernos brindado esta amplia entrevista y compartirlo con nuestros televidentes en detalles del momento. A usted, amigo, muchísimas gracias. Será hasta mañana si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.